Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ya nos lo han dicho en la presentación. Esto que voy a explicaros es el fruto de 5 años realizando más de 80 auditorías del NS. Quizá el título es muy pretencioso porque habla de los errores. Tampoco se trata de errores, sino de que hay otras formas de hacer las cosas. Y creo que eso es importante. Lo primero es que para realizar la declaración de aplicabilidad, que sabéis que es un poco el documento que recoge todas las medidas que aplican para securizar el sistema de información, que en este caso estamos certificando, pero da igual, lo certificas o no, pero para securizarlo. Entonces, la primera vía, que es importante, es medidas tasadas, es decir, en función de la categoría, si es básica, es media o es alta, sabéis que hay unas cuantas medidas, pero tasadas. Sí o sí hay que aplicarlas, a no ser que, por ejemplo, si alguien no usa sellos de tiempo y está en categoría alta, pues dice no aplica y se acabó. Estas medidas tasadas vienen de valorar los activos esenciales, la información y los servicios, y luego heredar estas valoraciones, el sistema de información, es decir, aplicaciones, infraestructura, todo lo que haya por abajo. Pero hay, disculpad, pero hay, ha saltado un montón aquí, pero hay una segunda vía que es la gestión de riesgos. Es decir, si la declaración de aplicabilidad solo tuviera medidas tasadas, pues alguien podría tener la tentación de cargarse el análisis de riesgos. Porque fijaros que la gestión de riesgos, que es como gusta llamarle, son 4 fases. Una de identificación, de hacer parejitas o binomios, si lo queréis más matemático, que es de alguna manera activo-amenaza, y así vamos haciendo. Para cada activo que hemos identificado en la organización, pues habrán unas amenazas que aplican. A partir de aquí, entonces, a cada una de estas parejitas, pues vamos a ver qué probabilidad hay de que se materialice la amenaza y, caso de hacerlo, qué impacto ocasionaría en ella. Y luego se ordenan, obtenemos el valor del riesgo, ordenamos todas las parejitas de mayor a menor, esto es para decirlo de una manera intuitiva, y nos pensamos un punto de corte, que es lo que se conoce como apetito de riesgo, umbral de riesgo. Y a partir de aquí es aquel dicho del que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa. Es decir, los riesgos evaluados como inaceptables los trataremos y los demás nos olvidamos de ellos, porque los presupuestos son limitados. Si estuviéramos en la época, por ejemplo, de la NASA, de los viajes a la Luna, que el presupuesto era casi limitado, hacían muy poco análisis de riesgo, porque todo iba por triplicado o cuadriplicado, porque había presupuesto de sobras. Pero hoy en día las organizaciones, los presupuestos son finitos, y lo que ponga de más sin necesitarlo, se lo resto a alguien que necesitaría. Entonces, al final, pues fijaros que las acciones de tratamiento de riesgos podríamos también tenerlas como medidas de seguridad de una categoría superior. Al igual, para mi organización, para la naturaleza mía, pues voy a utilizar, y me lo he encontrado varias veces haciendo auditorías de certificación, que tienen una medida de categoría alta cuando están en categoría media, pero es que les iba muy bien para mitigar un riesgo. Antes que inventarse una acción de tratamiento, pues lo que pueden hacer es aprovechar una de las tasadas que no le corresponde. Esto el nuevo NS lo recoge bien, porque sabéis que tiene requisitos que son obligatorios para todas las categorías en las que aplique. Luego están refuerzos obligatorios que lo son para determinadas categorías. Y luego tenéis refuerzos opcionales que son de aplicación discrecional. Y estos están pensados precisamente para mitigar riesgos. Si en vuestro plan de tratamiento de riesgos podéis utilizar como acción de mitigación un refuerzo opcional. En otros casos será para cumplir con otra legislación. Por ejemplo, los sistemas que manejan información clasificada no solo han de cumplir con el NS, sino al igual con la ley de secretos oficiales o cualquier derivada. ¿Vale? Entonces, por tanto, el resumen final es que tenemos, de la parte de valoración y categorización, tenemos requisitos y refuerzos obligatorios para la categoría, y de gestión de riesgos, refuerzos opcionales y refuerzos obligatorios de una categoría superior si me van bien.
si me van bien. Pensad que el NS es de mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para verlo, pero esto ya lo conocéis, viendo el Real Decreto, aquí, por ejemplo, tenemos unos requisitos que aplican a básica, media y alta, unos refuerzos obligatorios, el R1 está en los dos lados, por tanto aplica a media y alta, y luego tenéis un R2 que solo aplica a categoría alta. Y este, que es un refuerzo opcional, no veis R3 en ningún sitio, porque este es si lo necesitas para mitigar riesgos, por ejemplo. Y no siempre, perdón, no sé qué pasa, que cuando le doy salta mucho. Y no siempre hay de todo. Aquí, por ejemplo, hay dos requisitos que no aplican a básica, solo a media y alta. Refuerzos obligatorios no hay, no veis ninguna R aquí. Y refuerzos opcionales hay uno. En este caso es la HPS, los que tenemos la habilitación personal de seguridad. Yo, por ejemplo, la tengo para hacer auditorías a sistemas que manejan información clasificada. En este caso no suele venir por riesgo, sino que viene porque hay otro marco normativo que te lo exige, ¿no? Y ya está. Error número 2. Este es más sorprendente porque fijaros que hay más maneras de redactar una política de seguridad que como lo ha hecho todo el mundo hasta ahora. Lo que pasa es que el primero podía sentar cátedra y a partir de aquí todo el mundo, como ahora hay muchas políticas, mira unas cuantas y saca ideas. Pero claro, vamos a ver, lo que exige el NS, esta es la pirámide de prevalencia documental, está la política como norma suprema de la organización en cuanto a seguridad de la información o ciberseguridad, que se desarrolla con otras políticas de bajo nivel o normas internas, con procedimientos y, si me apuráis, en instrucciones operativas con pantallazos ya de cómo debe hacerse cada cosa. Pero si leéis, dice el marco legal y regulatorio, dice el marco, no el cuadro, el marco, no dice la relación de normativa. Y yo pregunto, ¿por qué todo el mundo se empeña en gastar un folio de la política en reseñar toda la normativa jurídica que afecta a protección de datos, a seguridad de la información, etcétera? Lo único que se consigue con esto es que las políticas estén obsoletas. En un ministerio, cambiar la política son 8 meses. Porque va al gabinete de lenguaje inclusivo, lo revisan, vuelve, ahora se va a Abogacía del Estado, vuelve, ahora se va otra vez al Comité de Seguridad porque nos han retocado 2 comas y una línea. Entonces, fijaros, hay una disposición derogatoria que actualmente el Real Decreto 3/2010 está derogado. Otra cosa es que hasta dentro de 2 días, el 1 de diciembre, no se pueda certificar del nuevo y que alarguemos la certificación del antiguo hasta el 5 de mayo de 2024. Pero eso no quita, eso es para no pasar de 0 a 100, pero eso no quita que está derogado. Entonces, ver una política con normativa derogada, aquí por ejemplo veis el RGPD, y ahora yo preguntaría, ¿y dónde está la Ley Orgánica 3/2018, la LOPD-GDD? Ah, pues mira, le falta. Entonces, es penoso ver políticas con normativa derogada. Corre por ahí una política, no tiene nada que ver con esto, pero es de firma electrónica, no diré de dónde, que absolutamente toda la normativa que nombra, porque no se ha tocado en 10 años, están todas derogadas. Entonces, ¿qué propongo? Fijaros, en la solución Inés Amparo, que permite hacer plan de adecuación y que hemos estado trabajando en el CCN haciendo 40 y pico plantillas de documentos, esta es una política para un ayuntamiento y fijaros que lo que pone es describir el marco y lo único que dice es que las normas que constituyen dicho marco se encuentran recogidas en un registro al efecto que has de llevar tú, por ejemplo en un Excel, el cual se mantiene actualizado según señala el correspondiente procedimiento de gestión de requisitos legales. Punto. Entonces, decidid vosotros, o vais por la línea clásica o vais por la innovadora, pero las dos son válidas y los auditores de certificación os aceptarán las dos. Fijar, este sería un ejemplo del Excel, por ejemplo, aquí tenéis el Real Decreto 3/2010, que veis que está en rojo derogado por el Real Decreto 311/2022. Demostrad que lo conocéis y tenéis control, pero nada más. Fijaros, para ya llevarlo, salvando las distancias, nuestra Constitución, la Carta Magna, que está arriba de todo del ordenamiento jurídico, no se gasta 20 folios del principio describiendo toda la normativa, casi el Código Penal, el Código Civil y tal. Ya se sabe que quien lo necesita lo tiene. Va directo al grano porque es una norma de alto nivel. Nada puede contradecir la Constitución. Pues a la política de seguridad aplicamos lo mismo, ¿vale?
Y ya está. Ya. Y lo siguiente, fijaros que también tiene otra cosa la política, que aquí habla de la estructura de comité o comités, en plural. ¿Qué es? ¿Para crear dos y que se peleen entre ellos a ver quién es el que vela más por la ciberseguridad en la organización? ¿Verdad que no? ¿Esto para qué sirve? Pues sirve, esto es un ejemplo real de un ministerio, pues si tú tienes tu comité de seguridad que has picado muy alto, eso es bueno, porque el poder decisorio será más alto, pero te costará un triunfo reunirlo una vez al año. Si tienes esta casuística, divídelo en dos. Aquí, por ejemplo, han hecho comité de dirección de seguridad de la información, que es el que toma las decisiones básicas de oficio una vez al año, pero ten un grupo de trabajo técnico de seguridad más para el día a día, que se puede reunir una vez al mes o cada 3 meses. Esa es la idea. ¿Vale? ¿Qué más? Otro error. Vale, el proceso de autorizaciones. Más que un error, es una manera de hacer. Si os acordáis, el proceso de autorizaciones, que ha cambiado muy poco, pues tiene utilización, por ejemplo, acceso a CPD, solicitar una VPN, acceso a repositorios en la nube, y cada uno es de su padre y de su madre, en el sentido de que uno será un correo electrónico, el otro un formulario web que hemos hecho, el otro de una manera. Esto es un problema. Entonces, que sepáis que hay organizaciones que han cogido una herramienta de ticketing. Es decir, la herramienta de ticketing que se utiliza para registrar incidentes de seguridad, con otro formato de registro, si te lo permite la herramienta, que la mayoría sí, sirve para más cosas. Por ejemplo, para las RFC, Request for Change, para las peticiones de cambio en el sistema. Pues registras una petición de cambio, quién lo pide, quién la autoriza, no sé qué. Pues oye, hazlo también para autorizaciones. Y pues aquí quizá no es el mejor ejemplo, pero bueno, pero tenlas y quedan registradas y centralizadas todas. Incluso os diré más, si vuestra herramienta de ticketing permite definir flujos, al igual que para incidentes servía para avisar al responsable de seguridad o al DPD, según si el incidente era de seguridad simplemente o afectaba datos de naturaleza personal, pues aquí puedes hacer un flujo de que según la autorización le dé aviso al responsable jerárquico o al responsable de seguridad o a los dos. Es una manera muy elegante y práctica de tener consolidado el proceso de autorizaciones que ya muchas organizaciones hacen. Otro más. Esto viene en el llanto y crujir de dientes, que es utilizar componentes certificados. Vamos a verlo. Fijaros, lo que viene a decirnos el NS es que un componente certificado, lo lógico es que esté en el catálogo CPSTIC, en la CCN STIC 105. Pero si no está aquí, ya ponemos esto en la guía, ¿no? En la 808, ya os dice que si no se acepta, pues como un criterio, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre si ni lo uno ni lo otro? Bueno, antes de ver qué ocurre, esto es del CPSTIC, está antiguo, ya es de noviembre el último, donde veis el producto, indica la caducidad, aquí Checkpoint si la mantiene se supone que está renovándola, etcétera, etcétera. Y acordaros que este catálogo tiene dos partes, para no liaros: productos cualificados para información sensible, que es el NS, y productos aprobados, que es para sistemas que manejan información clasificada, más seguros pero más caros, evidentemente, ¿no? Esto es Common Criteria, el portal, aquí lo tenéis, y de alguna manera entráis por Certificated Products y podéis ver ampliando pues todo el elenco de productos o sistemas que están certificados. Y entonces, ahora os voy a poner un escenario. Yo, por ejemplo, soy de un organismo público, acabo de hacer una inversión altísima y me he comprado equipos, yo qué sé, Dell o IBM o HP, que no están ni en un catálogo ni en el otro. Hago un supuesto, no sé si están o no están. Si ahora lo tiro todo porque me quiero certificar del NS y he hecho esta inversión hace 3 meses, esto es malbaratamiento de caudales públicos, es que casi es un delito. Entonces, fijaros que no puedo hacerlo. ¿Y entonces qué hago? ¿Me espero 3 años a certificarme del NS? Aún perdemos más que ganamos, en cierta manera. Entonces, el nuevo NS, aparte de las medidas compensatorias que el anterior las tenía, el nuevo NS tiene las medidas complementarias de vigilancia. Entonces, yo os diría, partiendo de componentes no certificados, pero de un fabricante reputado, lo que os decía, IBM, Dell, HP, es decir, fabricantes que se preocupan por sus clientes y sacan actualizaciones críticas, parches, actualicen el sistema operativo. Vamos, que no habéis comprado el producto en Corea del Norte,
por decir un ejemplo. Entonces, si partís de esta base, yo propongo una reunión del Comité de Seguridad mojándose y diciendo que a la renovación dentro de 3 años ya se adquirirán los componentes certificados, pero que de momento aplicamos un elenco de medidas complementarias de vigilancia. Por ejemplo, ¿sabéis el refrán de que el ojo del amo engorda el caballo? Pues lo mismo. Aumentar la monitorización sobre los activos en cuestión. Atención prioritaria a los avisos de Common Vulnerabilities and Exposures, ¿no?, los CV, y de otras vulnerabilidades que afecten a dichos activos, en especial del CERT de referencia. En el caso del sector público es CCN-CERT, en el caso del sector privado y particulares es INCIBE-CERT, etcétera, etcétera, bueno, y todos los demás CERTs de la Red Nacional de CERTs que se están creando, ¿no? Y mantenimiento diligente de los componentes, es decir, que yo sepa que hay una vulnerabilidad no me sirve de nada, si no hago, como dicen los ingleses, go to action, ¿no? Algo tengo que hacer, pues mantenimiento diligente. Si hay un parche de seguridad, no lo aplicaré la semana que viene, lo aplicaré esta noche. Entonces, si haces todas estas medidas complementarias de vigilancia, podemos aceptar que te adelantes la certificación y además tenemos un compromiso de que lo solventarás cuando puedas, ¿vale? Otro más, el bastionado. A ver, bastionado, en el CCN tenemos un montón de guías de bastionado. Tenéis la serie 400 generales, la 500 de Windows, 600 de Linux y otros entornos, etc. Estas son las que van bien, porque están pensadas para el NS y además están en español, con lo cual, ¿qué más quieres, no? Federico, si eres guapo y eres rico, que dicen. Ya lo tienes todo. Pero hay más vida más allá, ¿no? Tenéis, por ejemplo, perdón, siempre me salto alguna, tenéis el CIS, CISsecurity.org, estarán en inglés, pero bueno, usa el Google Translator si no sabes inglés, pero quiero decir, tienes guías de todo, te vas a benchmarks, aquí tienes un montón de pestañas y aquí tienes, por ejemplo, mira, Apache Cassandra, Apache HTTP Server, Apache Tomcat y siguiendo hasta abajo. Es decir, que no me vale decir, es que el CCN no tiene la guía que necesito. Ostras, pues hay más vida más allá del CCN en cuanto a guías, ¿vale? Y lo que es importante, y a mí al menos esto es una opinión particular, es que las guías las hagas tuyas. No sirve decir, hay una guía del CCN que sirve para bastionar el AW. No, hazte la tuya. Esto, por ejemplo, es un caso real de una instalación donde había pues, los switch Cisco de planta, Hyper-V como hipervisor, tenía Oracle, Red Hat Linux. Cada uno se lo hace, aunque cojas, aquí sí, un copia y pega de la guía del CCN, o un copia y pega y traduce y pega de la guía del CIS o del propio fabricante, pero que las guías que tú hagas sean reales. Si hay algo que no puedes cumplir, quita el párrafo, pero que lo que quede sea verdad, sea cierto. Y el otro error que se comete, las guías no son eternas. Si actualizas el sistema operativo, pues a partir de ese momento lo más probable es que tengas de actualizar la guía y revisar todo lo que has bastionado con ella. Hay quien se coge en el inventario y se pone una fechita del último bastionado de ese activo para saber si se le ha quedado fuera de bastionar o no, si ocurren situaciones de este tipo. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de una guía hecha suya, que es de Tomcat. Mira, desactivar el despliegue de aplicaciones en caliente, securizar el shutdown y luego esto que decíamos que al enemigo ni agua, bueno, agua sí, pero el mínimo de información, que es ocultar la versión del propio Tomcat para no dar pistas, porque si veo que es antigua, pues ya habrán vulnerabilidades conocidas e irán a por mí, ¿no? ¿Qué más? Vale, lo de las cláusulas de confidencialidad. Aquí he visto que siempre suele haber bastante error. Yo distinguiría dos casos, sector público, sector privado. Fijaros que en el sector público yo considero el empleado público como un todo. Me da igual que sea funcionario de carrera que sea personal laboral. Y luego están el personal contratista, que digamos personal externo que trabaja con y para nosotros. Fijaros, el empleado público, en puridad, no requiere firmar una cláusula de confidencialidad, porque viene implícita la aceptación del puesto. Fijaros que en el estatuto básico del empleado público dice: guardarán secreto de las materias clasificadas u otras, cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio de terceros o en perjuicio del interés público. Para mí es bastante. Otra cosa es que, para no hacer diferencia si hay mucha externalización,
pues se haga de alguna manera pues, firmar, o bien si para protección de datos, que requiere que se firmen cláusulas de protección de datos, pues ya puestos firma para datos personales y para información sensible de la organización y ya está. Pero que tengamos en cuenta que existe esto. ¿Y qué ocurre con las contratas, los proveedores? No se hace que firmen cláusulas de confidencialidad directamente, porque es otra organización y pueden pasar cosas como han pasado en algún ayuntamiento del norte de España. Entonces, lo lógico es que se firmen de organización a organización. Pero me preguntaréis, ¿qué garantías tengo yo de que la contrata a sus empleados le haga firmar a su vez cláusulas de confidencialidad? Y os digo yo, ninguna. A no ser que le pidáis que os las enseñen, opción A, opción B, pues que esté certificada del NS. Es otra de las utilidades, porque ha venido un auditor, los ha auditado y ha verificado que todos sus empleados tienen cláusulas de confidencialidad para la información propia y la información de sus clientes. Esa es una de las ventajas de que tus proveedores, aparte de obligaciones, de que estén certificados. ¿Qué más? Y luego, aquí yo me doy de frente siempre con la ley de contratos del sector público, porque fijaros que está bien redactada, pero todo el mundo no acaba de leer la frase. Fijaros, dice, el contratista deberá respetar el carácter confidencial, bla, 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 bla. Dice, este deber se mantendrá durante un plazo de 5 años y dejan de leer. Y me he encontrado cantidad de acuerdos con proveedores de 5 años. Y digo, mira qué casualidad, 5 años. Y preguntas, ¿y por qué 5 años? Ah, porque lo dice la ley de contratos del sector público. Error. Esto es un error de bulto. Entonces, fijaros que continuando leyendo dice, desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor, que en todo caso será definido y limitado en el tiempo. 100 años. O 20, o 25. Es decir, si lo hacéis en base al riesgo para cada contratación os mandará a freír espárragos. Pero si lo hacéis un análisis, vosotros decís cuál es aquello que haré durar más o que necesito mayor tiempo de confidencialidad, pues si os sale 20 años, le ponéis 5 más, pues 25 años. Fijaros desde otro punto de vista, si al personal propio son cláusulas de confidencialidad de por vida, ¿por qué a un proveedor se lo limitas a 5 años? No tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Qué más? Y bueno, creo que me quedan 4 minutos, entonces por eso me he saltado el título de la ponencia, eran 6, pero os he puesto 6 o 7, por si teníamos tiempo. El tema del borrado seguro. A ver, está claro que el borrado seguro no es hacer un delete, que solo borra el directorio, quedan los datos en la superficie del dispositivo magnético, ni es un formateo a bajo nivel, porque se limita a grabarle unos o ceros, lo que sea, y aquello con una sola pasada es totalmente reconstruible. Entonces, solo hay una excepción. Si tenéis la precaución de tener los discos cifrados, sí que con que hagáis un formateo a bajo nivel os sobra, porque si lo reconstruyen, lo reconstruirán cifrado. Y por tanto, si el cifrado es seguro, pues ya lo damos por bueno. Esa sería la única excepción que confirma la regla. Pero si no es así, por ejemplo, hay este producto que está muy extendido, no está certificado, pero te lo encuentras hasta en la sopa, que es el Devan, el Darix View and Nuke. ¿Y por qué os lo pongo? Porque tiene un montón de tipos de borrado. Mira, os los amplío a la derecha. ¿Qué queréis de un paso? No sirve para nada. Este de la Real Policía Montada del Canadá, 8 pasos, se considera que más de 7 a día de hoy, cuando haya más computación cuántica, no lo sé, pero a día de hoy es ya seguro. Entonces, el del Departamento de Defensa de Estados Unidos de 3 pasos, no. El de 7, seguro. Este también. Este otro de 8 también. Es decir, es elegir que sea. A ver, si la información que había no tenía trascendencia, pues oye, formatea y punto. Pero si la información que tenía ya era relativamente sensible, de nivel medio en confidencialidad, nivel alto, pues ostras, entonces utiliza un tema de borrado seguro. Otra opción, si la queréis en casa, pues tenemos, el nombre me hace mucha gracia, olvido. Para olvidaros de la información que había, pues hay una solución del CCN que es lo olvido, que lleva guía incorporada y todo, ¿no? Pero hay más casuísticas. Por ejemplo,
Si el borrado lo externalizamos porque tenemos una cabina de discos o algo en renting y hay que devolverlo, aseguraros que hay un contrato que ampare de que cuando lo recojan lo borrarán de forma segura, porque si no os quedáis en descubierto. Y además estos contratos tienen que indicar claramente los números de serie que se han borrado. No me vale tantos kilos de material, no. Estos números de serie se han borrado seguros. Si te lo haces tú, la destrucción, porque destruyes pocos, pues oye, pégale un taladro y llévate un registro, aunque sea con Excel, de lo que te has cargado. A ver, aquí se han ensañado, ¿no?, con tanto taladro, porque fijaros que los discos USB, para que no pesen, es de fibra acristalada, con lo cual a la que le pegas un taladro lo astillas como se ve en el que ha quedado en la mesa, ¿no? Pero bueno, más vale que sobre que no que falte. Y por último, casi, si lo lleváis a destruir, esto me lo he encontrado muchísimo, el RAE, ¿no? Residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. Se lleva a una planta de reciclaje y chimpum. Esto, a nivel ambiental, es perfecto, pero estamos en un framework de seguridad, no me sirve. Yo he de tener un documento que me garanticen que las personas que destruyen no acceden a la información y que lo destruirán de tal manera que nadie más podrá en el futuro acceder a ella. Entonces, fijaros que aquí nombra el RGPD, la LOPD, el NS y lo de siempre, la relación de lo que se destruye, porque si no, el RAE va por kilos de peso en una planta de reciclaje, eso no sirve para nada, ¿vale? Y podría seguir más, pero bueno, creo que casi me ha acabado el tiempo y ya está, ha sido un placer. Muchas gracias.